Muy buenos días para todos mis hermanos en la Iglesia Bautista Reformada Sol y Deo Gloria en la ciudad de Popayán. Mi esposa y yo les extendemos nuestro saludo, les extrañamos muchísimo y anhelamos poder estar reunidos de nuevo todos juntos en la comunión con ustedes, pero también extiendo mis saludos a todos aquellos hermanos y amigos que están escuchando este audio, esta escuela dominical en este día. Y antes de comenzar con este estudio, con esta tercera parte de la doctrina de la seguridad, de la salvación y de la gracia en el creyente, les ruego por favor que me acompañen en oración para que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre nuestro, estamos en esta mañana, Señor, reunidos como tu pueblo, rogándote que tú vengas, Señor, que tu presencia especial habite en medio de tu pueblo en este tu día, y que tú nos guíes, Señor, a toda verdad, que tú abras nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que podamos ver la gloria de Cristo, para que podamos, Señor, ver las maravillas que tú has hecho, Señor, para que podamos entender todas aquellas verdades que tú has revelado en tu palabra y que son buenas y necesarias para nosotros, Señor. Que nuestro deseo sea glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Que tanto yo como expositor, como mis hermanos del otro lado, podamos estar completamente comprometidos, Señor, con glorificar tu nombre y exaltarte, adorarte, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hemos llegado a la tercera parte de este estudio acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación y de la gracia en el creyente. Y el propósito que ha modelado este estudio ha sido el de responder a la pregunta si puede un verdadero creyente perder su salvación, caer de la gracia y condenarse en el infierno. Esa es la pregunta que básicamente hemos tratado de responder a lo largo de las últimas 2 semanas y que continuaremos respondiendo el día de hoy. Pero a manera de resumen, lo que hicimos en la primera clase fue responder a esta pregunta precisamente, revisando algunas de las definiciones históricas y echamos un vistazo general al concepto teológico. Finalmente, en ese primer domingo lo que hicimos fue entrar en las escrituras y estudiar algunos, no todos, pero algunos de los versículos y de los pasajes más explícitos y claros acerca de la doctrina de la seguridad y de la gracia en el creyente. Nosotros ahí encontramos que el creyente verdadero es alguien que es conocido por Cristo, ¿sí? y es llamado como una oveja de Cristo, que es conocida por Cristo, que escucha a Cristo, que cree en Cristo, que le sigue con fidelidad y que recibe vida eterna sin que nada pueda sacarlo de ese propósito. Pero también vimos que el lenguaje del apóstol Pablo es el de un creyente convencido del poder preservador de Dios en su salvación y que Dios mismo se encargaría de llevarlo al cielo. Incluso veíamos cómo nada puede interrumpir ese propósito de Dios, ni siquiera las dificultades que el creyente tiene que afrontar en este mundo caído. Absolutamente nada puede separar a los hijos de Dios del amor de Cristo. La semana pasada y en la segunda parte de este estudio nos centramos solamente en un aspecto. Estuvimos estudiando cómo Cristo mismo, el Evangelio y las promesas que se encuentran en él son un elemento fundamental e innegociable de nuestra seguridad de salvación y gracia. ¿Cierto? Veíamos que Cristo mismo, su Evangelio y sus promesas son el elemento fundamental de nuestra seguridad de salvación.
y veíamos cómo el sacrificio expiatorio o sustitutivo, la obra propiciatoria, la obra reconciliadora, la obra redentora y la obra intercesora de Cristo hacen imposible que el creyente caiga de la gracia y pierda su salvación. Pues la salvación fue comprada por la sangre perfecta de Cristo, quien es descrito en la Escritura como un Salvador efectivo, que verdaderamente vino a salvar y no solamente a hacer posible la salvación. Y la semana pasada, al final, lo que hicimos fue un análisis muy sencillo, tratando de profundizar en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y yo les decía que, para mi opinión personal, ese es el texto que quizás sostiene más firmemente nuestra seguridad eterna de salvación y gracia desde la obra redentora de Cristo. Y bueno, decíamos que esa seguridad viene a ser nuestra por medio de la fe en la persona y en la obra precisamente de nuestro Salvador. Sin embargo, hermanos, la obra de Cristo no puede separarse del ministerio del Espíritu Santo. Pues como vamos a ver hoy precisamente, es el Espíritu Santo quien aplica toda la obra salvadora que el Padre planeó y que el Hijo ejecutó. Y es el Espíritu Santo quien asegura la salvación y la herencia del creyente. Pero además lo guarda. ¿Lo guarda en qué? Lo guarda en santidad, para que el creyente dé mucho fruto y manifieste las virtudes de Cristo en su vida. Por lo tanto, mis hermanos, este estudio del día de hoy va a dividirse en dos partes que con el favor del Señor intentaremos desarrollar. Lo primero que vamos a ver en este estudio es la obra del Espíritu Santo en el creyente como certeza de su seguridad, y luego vamos a ver cómo esa seguridad que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas se manifiesta de una forma evidente en que el creyente verdadero vive perseverando en fidelidad a Cristo y, por supuesto, viviendo para la gloria de Dios. Entonces, comencemos, hermanos, con nuestro primer punto de esta mañana. Y para eso quiero que nosotros dirijamos nuestra mente a un par de textos que yo de manera intencional he guardado para nuestro estudio, desde esta perspectiva de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y estos versículos son los dos textos más claros en el Antiguo Testamento que hablan acerca del nuevo pacto. ¿Sí? Así que vayamos, por favor, a Jeremías capítulo 31, versículos del 33 al 34. En su pantalla lo tienen. Y dice Jeremías capítulo 31, versículos del 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo no pienso, hermanos, ocupar mucho tiempo en esto, porque pues este no es un estudio acerca de teología del pacto. Estamos hablando de la doctrina de la seguridad, de la salvación y de la gracia en el creyente. Pero lo que sabemos por el Nuevo Testamento es que este nuevo pacto del cual nos habla el profeta Jeremías tiene un cumplimiento perfecto en la iglesia de Cristo. Y nosotros sabemos eso porque encontramos explícitamente en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, que el autor de la epístola a los Hebreos cita de una forma textual a Jeremías capítulo 31, versículos del 33 al 34. Lo hace de forma textual. Y lo que dice ahí es que Cristo es el mediador precisamente de este nuevo pacto para su iglesia, y que aún Cristo mismo habló
de estas cosas en Lucas capítulo 22:20. ¿Sí? Nosotros en Lucas capítulo 22:20 lo que encontramos es el Señor estableciendo la Santa Cena, y lo que él hace es decir que ese vino que estaba en la copa era un símbolo de la sangre del nuevo pacto que el Señor iba a derramar por su pueblo. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos referencias. Hay muchas otras referencias en el Nuevo Testamento de cómo este nuevo pacto viene a tener un cumplimiento perfecto en la iglesia. Pero quiero que mire lo que el profeta Ezequiel revela sobre este nuevo pacto. Y el otro texto en el Antiguo Testamento es Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27. Mire, hablando acerca de este nuevo pacto que ya Jeremías había hablado, dice el profeta Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense, hermanos, que Jeremías nos dice que en este nuevo pacto Dios colocaría su ley en la mente, ¿cierto? Es lo que leíamos ahorita en Jeremías capítulo 31. Dice que Él escribiría su ley en la mente y en el corazón de aquellos beneficiarios de este pacto. Eso era lo que veíamos. Pero además que todos ellos conocerían al Señor. Y ese punto, ese aspecto de que todos aquellos que entran en esa relación de nuevo pacto con Dios le conocen, es un gran cambio con respecto al antiguo pacto, ¿cierto? Y de nuevo, no tenemos tiempo para verlo a profundidad, pero en el antiguo pacto nosotros vemos claramente que ingresan tanto incrédulos como creyentes, ¿cierto? Viendo solamente la ordenanza que el Señor le da a Abraham, por ejemplo, en el tema de la circuncisión, donde él no solamente no solamente se tienen que circuncidar los creyentes, sino que se circuncidan los hijos de los creyentes, pero también los esclavos y los extranjeros. Y bueno, veíamos que este era un pacto, por decirlo de alguna forma, abierto. Pero lo que se nos dice en Jeremías capítulo 31 es que los beneficiarios de este nuevo pacto no van a tener necesidad de estar enseñando a otros, porque de hecho todos ellos conocen al Señor, ¿cierto? Pero además se nos dice de forma explícita, ahí mismo en Jeremías, que Dios perdonaría la maldad de estas personas y que nunca más se acordaría de sus pecados. Y aquí quiero detenerme un momento, hermanos, porque si nos dice este texto que los pecados de un hombre ya no son recordados, sino que son olvidados por el Señor, entonces, ¿cómo podría Dios condenar a esa persona en el futuro por esos pecados si nos están diciendo aquí que Dios se olvida de esos pecados? ¿Cierto? Los perdona y los olvida. Si nosotros decimos que Dios perdona y olvida esos pecados, pero al final, en el juicio de Dios, Dios condena a esa persona por esos pecados que previamente había perdonado, pues eso anularía por completo lo que precisamente se promete en este nuevo pacto, que es perdón de pecados y que Dios se olvida de ellos. Pero me llama la atención lo que el profeta Ezequiel añade a una de las características o a los beneficios, aquellas cosas que traería este nuevo pacto. Y dice, además de confirmar todo lo que Jeremías ya había dicho, dice que Dios daría un nuevo corazón a su pueblo
y que su espíritu mismo, es decir, el Espíritu de Dios, sería puesto dentro de estas personas que entran en esta relación de nuevo pacto con Él. Y el propósito del Espíritu Santo, específicamente en este lenguaje que se utiliza en el nuevo pacto, es para que estos creyentes ahora puedan andar, guardar y poner por obra los mandamientos que en Jeremías han sido descritos como que se escriben o como que son tallados en el corazón de estas personas, ¿cierto? Ese es el propósito o lo que significa en este contexto que el espíritu, que Dios colocaría su espíritu en el corazón de estas personas, es para que ellos anden, guarden y pongan por obra los mandamientos de Dios, ¿cierto? Eso es lo que nos decía Ezequiel. Y la conclusión que nosotros podemos sacar de estas promesas del nuevo pacto, lo que podemos nosotros concluir en este punto es que el Espíritu Santo fue prometido como sello del pacto que Dios haría con su pueblo, y pues en los términos de ese pacto la salvación está segura, pues Dios mismo se encarga de limpiarlos del pecado, ¿cierto? Ezequiel dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, pero además también de cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne para que podamos amarlo y obedecerle con fidelidad. Y bueno, ahí en la diapositiva resalto esas dos verdades que para este estudio son importantes, ¿cierto? El Señor va a perdonar en el nuevo pacto la maldad de estas personas con las cuales entra en una relación de nuevo pacto y olvida su pecado, pero adicional coloca su espíritu dentro de ellos. Y yo creo, hermanos, que en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, encontramos muchos paralelos y paralelos muy, muy increíbles con los textos de Jeremías y de Ezequiel. Nosotros voy a leer esos pasajes, Efesios capítulo 1, voy a leerlo desde el 3, sé que en su diapositiva aparece 13, 14, porque son los versículos en los cuales nos vamos a enfocar o en los que vamos a profundizar en esta primera parte del estudio, pero voy a leerlos desde el versículo 3 para poder explicar algo mientras vamos avanzando. Dice Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y miren el paralelo aquí con Jeremías. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Y bueno, hermanos, esta sección de la carta a los Efesios, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, que son los versos que acabo de leer, contienen una lista de beneficios, ¿cierto? Y son unos beneficios a los cuales Pablo llama bendiciones espirituales. Fíjese en el versículo 3. Y estas bendiciones espirituales son aquellas bendiciones con las que Dios ha bendecido a los creyentes. Es decir, aquí estamos hablando de que estas cosas que nos está mencionando Efesios capítulo 1 son bendiciones que vienen a ser para los creyentes, no para algunos creyentes, sino para la totalidad de los creyentes. Y pues por causa del tiempo nosotros no podemos profundizar en todas estas bendiciones y afortunadamente muchas de ellas ya han sido mencionadas en los estudios anteriores cuando hablamos de la obra redentora de Cristo, la obra salvadora de Cristo. Pero quiero que noten, hermanos, que el creyente verdadero, según Efesios capítulo 1, versículos de 3 al 14, es alguien que posee estos beneficios. Primero, él fue escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de él, ¿cierto? Eso es lo que se nos dice en el versículo 4. Lo segundo es que el creyente verdadero fue predestinado para ser adoptado como hijo de Dios por medio de Cristo. Eso es lo que encontrábamos en el versículo número 5. Si usted está en su Biblia siguiéndome, puede ver lo que estoy diciéndole. Lo tercero que veíamos en el versículo 6 es que el creyente verdadero es aceptado por gracia en Cristo. Se le llama aquí el amado, y que es aceptado por gracia para la gloria de Dios. En el versículo 7, el creyente verdadero ha recibido redención y perdón de pecados por la sangre de Cristo. En el de los versículos 8 al 10 se nos dice que le ha sido revelado el misterio de la voluntad de Dios en Cristo. Y finalmente en los versículos del 11 al 12 dice que ha sido predestinado para recibir una herencia, la cual es definida como nuestra glorificación. ¿Cierto? Entonces, hermanos, todas esas cosas que se nos dicen desde el versículo 4 hasta el versículo 12 deben y son una realidad para todos los hijos de Dios. Pero yo quiero que usted preste mucha atención a lo que se nos dice en los versículos del 13 al 14. Lo tienen en su diapositiva en la pantalla. Dice, en Él, en Cristo, ¿cierto? Viene hablando de Cristo. Dice, en Él, puede leerlo usted aquí como en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, en el versículo 12 nosotros veíamos que Pablo nos decía que todas aquellas bendiciones descritas desde el versículo 3 son de aquellos que primeramente esperaban en Cristo. Mire el versículo 12, dice que estas bendiciones son de aquellos que primeramente esperaban en Cristo. Y es muy posible que Pablo aquí se está refiriendo a aquellos judíos que, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios, habían creído en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Esos son aquellos que primeramente esperaban en Cristo. No obstante, Pablo afirma que esas bendiciones también son para aquellos que, habiendo oído la palabra de verdad, ¿y cuál es la palabra de verdad? Bueno, Pablo dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cierto? Entonces yo quiero que usted básicamente entienda la argumentación de Pablo de esta manera. Lo que él está diciendo es que todos aquellos que escuchan el Evangelio, pero no solamente que escuchan el Evangelio, sino que creen en el Evangelio, reciben al Espíritu Santo como un sello de que recibirán la herencia de la gloria de Dios. Ese es el argumento de Pablo en estos dos versículos. Pero yo quiero que usted preste atención a las palabras que usa el apóstol para referirse al Espíritu Santo y a la herencia del creyente. Mire lo que él dice.
Él dice primero que el Espíritu Santo es el sello y las arras de nuestra herencia. Ahora, la palabra arras significa prenda o la parte inicial de un dinero que usted da como enganche o como anticipo para garantizar la seguridad de la compra de algo que usted va a comprar. Es decir, la palabra arras es como un anticipo, ¿sí? Se utiliza como un anticipo de algo que usted va a comprar y que lo que usted hace es pisarlo. Y lo pisa porque usted está decidido y sin posibilidad de retractarse, de comprar aquello que está, nosotros acá en Cali decimos pisando, no sé cuál sea la palabra que se utilice en sus ciudades, pero es básicamente eso, es un enganche, es un anticipo, eso es lo que significa la palabra arras. Entonces el Espíritu Santo, si se nos dice aquí que Él es las arras, entonces lo que se nos está diciendo es que Él es el anticipo de Dios para que nosotros tengamos seguridad, no solamente de que Él nos ha comprado por la sangre de su Hijo, sino que nosotros recibiremos la herencia que se nos ha prometido en Cristo. Entonces, hermanos, en otras palabras, el Espíritu Santo es el anticipo inamovible de la herencia que recibiremos. El don del Espíritu Santo a los creyentes es el pago inicial de nuestra herencia celestial que Cristo prometió y aseguró para nosotros en la cruz. Entonces, hermanos, debido a que el Espíritu Santo nos ha sellado, ¿cierto? Porque Él no solamente es el anticipo, las arras, ¿cierto? La prenda, sino que Él también es el sello. Entonces, debido a que el Espíritu Santo es ese sello, estamos seguros de nuestra salvación. ¿Y por qué? Pues porque el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Él no es una mera fuerza o una emoción meramente humana, sino que Él es Dios mismo. Y por esa razón, que Él sea nuestro sello de salvación significa que nuestra salvación está segura. Mis hermanos, porque nadie puede romper ese sello de Dios. Mire cómo en el versículo 11, que ya lo mencionamos, dice que Dios nos predestinó para recibir dicha herencia, ¿cierto? O sea, es decir, esta palabra que nos menciona que fuimos predestinados para recibir esta herencia, lo que nos quiere decir es que esta herencia nosotros no la recibimos porque la hayamos ganado, sino que el Señor en su misericordia y en su gracia nos dio o nos hizo partícipes de esta herencia por su voluntad que es buena, ¿cierto? Eso es lo que se nos dice, no es en base a nosotros, sino por el puro afecto de la voluntad de Dios. Pero lo segundo que se nos dice, y lo tienen también ahí en su diapositiva, es que la herencia, o sea, esta herencia la vamos a recibir cuando ocurra la redención de la posesión adquirida. Literalmente dice la herencia, se nos dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, si bien nosotros en este momento de la historia estamos siendo partícipes de las glorias del cielo, nosotros en un sentido ya hemos recibido en muchos sentidos o en muchos aspectos esta herencia, al mismo tiempo seguimos esperando esa herencia, ¿cierto? ¿Y por qué la seguimos esperando? Pues porque la Escritura nos muestra claramente de que esta herencia es cuando nosotros recibamos la redención total de nuestros cuerpos que fueron comprados por la sangre de Cristo. En otras palabras, hermano, cuando usted se convierte en cristiano se le da una garantía. Y esta es la garantía de su gloria definitiva, la garantía de su salvación definitiva, la garantía del cielo, la garantía de su perseverancia. Hermano, y la garantía de su salvación y la gracia de Dios en usted es segura.
claramente que lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14, es que esta garantía es el Espíritu Santo mismo, ¿cierto? Y es Él porque él se le da a todos los cristianos. Y hemos mencionado aquí ese aspecto futuro de nuestra salvación y es realmente importante hablar de eso, pero voy a profundizar este aspecto futuro de la salvación un poco más adelante en este estudio. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo ha establecido residencia en nosotros para guardarnos, para mantenernos seguros a lo largo del proceso santificador hasta la glorificación. Él es el sello, ¿sí? Eso es lo que nos dice Pablo. Él es el sello, Él es la garantía, Él es el anillo de compromiso, Él es el enganche, Él es las primicias de nuestra gloria venidera. Y todo esto está basado en el hecho de que hemos sido hechos hijos, ¿sí? Valga la redundancia. O sea, todo esto está basado en que nosotros hemos sido hechos hijos, ¿cierto? Y como hemos sido hechos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos la esperanza en la gloria de que un día vamos a recibir la herencia de nuestro Padre. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 18. Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 18. Para que usted vaya a su Biblia, lo lea, pero lo he puesto también aquí en la diapositiva. Dice Romanos capítulo 8, versículo del 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y quiero que ustedes vean básicamente cómo este texto nos amplía un poco más todo aquello de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero también de esta herencia que nosotros hemos sido partícipes, ¿cierto? Y lo primero que vamos a ver en este punto es que el Espíritu Santo que mora dentro de los creyentes da testimonio interno de que son hijos de Dios. Ahora, hermano, recuerde que en el estudio pasado leíamos en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si usted recuerda, en ese momento yo le dije que iba a profundizar un poco más acerca de ese texto. Así que permítame decir en este momento algunas cosas en relación a ese versículo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ahí se nos decía o se nos dice básicamente que Dios ha iniciado una relación de amor que se extiende por toda la eternidad. Nos ha vuelto poseedores del amor y del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo mismo produce en nosotros una conciencia real y viva del amor de Dios. Y hermanos, aquí ya estoy entrando en un terreno muy complicado, porque tanto Romanos capítulo 5 como Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 5 se nos habla de que Dios ha derramado el Espíritu Santo en nosotros. Y acá se nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Se empieza a complicar en el sentido de que cuando yo hablo del testimonio del Espíritu Santo que ha sido derramado en el creyente, no estoy hablando solamente de un concepto teológico, sino que, hermanos, estamos hablando de que si nosotros somos verdaderos creyentes, debemos experimentar ese amor que ha sido derramado, pero también tenemos que experimentar verdaderamente el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, este testimonio interno está más allá de nuestra área intelectual. Por eso se empieza a tornar aquí un poco complicado, ¿sí?
porque no es algo solamente teológico. Ese testimonio interno saca la seguridad de la salvación de nuestras mentes para ponerla en nuestro corazón, ¿cierto? Que la Escritura nos diga que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. No es algo meramente racional, sino que es algo que involucra el corazón. Dios mismo está dando certeza a nuestros corazones de que le pertenecemos a Él al derramar su amor en nosotros. Y eso es lo que quería que vieran en cuanto al paralelo que hay en Romanos capítulo 5. Pero quiero que escuche algo más. Eso no está hablando acerca de nuestro amor hacia Dios, ¿sí? No, Romanos capítulo 5, versículo 5 no está hablando de nuestro amor hacia Dios, sino que está hablando del amor de Dios por nosotros. ¿Y cómo usted sabe eso? Pues porque a lo largo de todo el pasaje en Romanos capítulo 5 se nos dice eso, precisamente en el versículo 8, en Romanos capítulo 5, versículo 8, se nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Está hablando del amor de Dios por nosotros en Cristo. Entonces, la verdad es que el amor de Dios por nosotros ha sido depositado en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que yo trato de decirle, mi hermano, amigo que me escucha, es que el Espíritu Santo le da al creyente la identidad de hijo de Dios y por lo tanto le da también una percepción interna de que Dios lo ama como un padre. Si ve cómo aquí ya no estamos en una línea muy delgada entre algo que es un concepto y al mismo tiempo es algo vivo y real para el creyente. Debemos de tener una percepción interna de que Dios nos ama como un padre, pues porque nos ha adoptado como hijos. Pero permítame agregar una cosa más acerca de este versículo. En el capítulo 8 de Romanos, mire lo que se nos dice en el versículo 14, ¿cierto? Estamos estudiando en este momento Romanos 8 del 16 al 18, pero vaya un poco más atrás al versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí yo le animo a que usted se haga algunas preguntas. ¿Alguna vez ha sido usted guiado por el Espíritu de Dios? ¿Ha sido usted movido a la oración y al clamor ferviente al Señor? ¿Ha sido usted llevado a la Escritura con un deseo apasionado por conocer a Cristo? ¿Su corazón ha sido llevado a un profundo deleite por adorar al Salvador? Porque cuando el versículo 14 nos dice que solo los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios, entonces esa es una evidencia clave de que el Espíritu Santo está testificando en el interior del creyente de que somos hijos de Dios y herederos de la salvación. Es importante hacernos estas preguntas. Si en algún momento hemos sido movidos, hemos sido guiados para actuar con justicia y que nosotros vemos claramente que esta no es una justicia humana, sino que actuamos con la justicia que las Escrituras nos revelan, entonces nosotros podemos decir que hemos sido guiados por el Espíritu Santo. De lo contrario, no, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de que hemos sido guiados por el Espíritu Santo como algunos interpretan a experiencias sobrenaturales y místicas que están por fuera del cristianismo, sino que estamos hablando de aquellas cosas que en la Escritura encontramos como las obras que Dios nos manda a vivir o a hacer por medio de su Santo Espíritu, viviendo de manera justa y piadosa. ¿Sí? Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está testificando en el interior de los hijos de Dios, de que son hijos de Dios y de que son herederos de la salvación. Pero también vemos en el versículo 17, en Romanos capítulo 8, versículo 17,
pues que de manera consecuente, si nosotros somos hijos de Dios, entonces también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y qué significa que somos coherederos con Cristo? Que al identificarnos con Él como hijos, padecemos con Él y seremos glorificados como Él. Eso es lo que leíamos en el versículo 17. Y en el versículo 18 lo que leemos es que la herencia del creyente es la gloria venidera o futura, ¿cierto? Cuando sea librado de este mundo, de su pecado, de la carne, por medio de la obra glorificadora de Dios en nosotros, ¿cierto? Y que seremos librados de esas aflicciones que también vemos en la Escritura debemos soportar con gozo. Eso es lo que nosotros encontramos en esta sección de Romanos capítulo 8. Entonces nosotros podemos concluir que la seguridad de salvación y la gracia en el creyente por la obra del Espíritu Santo es ciertísima. No solo, hermanos, porque la enseñanza objetiva de la Biblia es que todos aquellos que creen verdaderamente en Cristo son sellados con el Espíritu Santo dentro de ellos como un adelanto de la gloria futura, sino también por el testimonio interno y personal que el Espíritu Santo realiza dentro del creyente. Y esto nos lleva al segundo punto de esta clase. Vamos a ver ahora la aplicación de esta doctrina de la seguridad de salvación y la gracia del creyente en la vida y en la práctica. Entonces, hace un momento les dije que volveríamos a hablar sobre el aspecto futuro de la salvación. Y quiero explicarme más detalladamente a qué me refiero. En Tito capítulo 3, versículos del 4 al 5, que es un texto que define de manera maravillosa el Evangelio, Pablo nos dice que Cristo nos salvó, ¿cierto? Dice que Cristo nos salvó, es decir, dice que la obra salvadora ocurrió como algo pasado. Esa salvación fue ganada en el pasado por Cristo en la cruz y en su gloriosa resurrección, pero viene a ser nuestra también cuando creemos en Él, ¿cierto? Se nos dice que somos justificados por la fe, ¿sí? Entonces, aunque Cristo ganó salvación para su pueblo en la cruz, esa salvación es pasada en ese primer sentido de que Cristo la gana en la cruz, pero también en el sentido en que nosotros somos salvos cuando creímos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y vinimos a Él en fe, ¿cierto? Sin embargo, en el mismo versículo 7, hay un error ahí en la diapositiva, solamente dice abajo Tito 3 del 4 al 5, es del 4 al 7. En el versículo 7, que sí está en el texto de arriba, en el versículo 7 se nos dice que la salvación es al mismo tiempo una esperanza futura, ¿sí? Y mire cómo lo dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Él dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y cuando Pablo habla de esperanza de la vida eterna, es algo de lo cual él está expectante, ¿cierto? Es algo que vendrá. Y quiero que vea un ejemplo más de esto en Juan capítulo 6, versículo 47. Y ahí nosotros lo que leemos es que el Señor dice que el que cree en Él tiene vida eterna, ¿cierto? Eso es lo que el Señor dice en Juan capítulo 6, versículo 47. Sin embargo, cuando usted va a Marcos capítulo 10, versículo del 29 al 30, el mismo Cristo nos dice que la vida eterna es algo que vendrá. Y Él lo dice, Él está hablándole a sus discípulos de que aquellos que por seguirlo a Él, dejan padre, dejan madre, dejan posesiones, renuncian a sus vidas, van a recibir la recompensa. Y al final en el versículo 30 dice que esa recompensa es la vida eterna
en el siglo venidero. Es decir, se nos habla de la vida eterna como algo que el creyente va a recibir en el futuro. Y como esos ejemplos hay muchos otros. Por ejemplo, en Romanos 5, que lo estudiamos la semana pasada, veíamos cómo Pablo constantemente define la salvación como algo pasado, presente y futuro. Si usted tiene tiempo ya en su estudio personal, lo animo a que vaya a Romanos capítulo 5 y mire cómo Pablo habla de la salvación en términos tanto de pasado como de presente y como de futuro. Y por supuesto que todos estos versículos lo que nos enseñan es que la salvación no es algo que solamente ocurre en el presente para el creyente, sino que también es algo que viene en el futuro. Y creo, hermanos, que precisamente olvidarnos de ese doble aspecto de la salvación es lo que produce en nosotros una vida cristiana perezosa y en ocasiones desinteresada, ¿cierto? Mis hermanos, el verdadero cristiano no es alguien que habla de su salvación como algo que ocurrió en el pasado. Yo siempre utilizo este ejemplo de en algún momento durante mi vida cristiana, recién comenzando, siempre yo en mi primera Biblia había escrito la fecha en que el Señor me salvó. Y cuando la gente me preguntaba si yo era creyente, yo le decía a la gente como, sí, mira, y abría mi Biblia y decía, mira, el Señor me salvó tal fecha. Pero resulta que los términos en que la Escritura muestra que una persona es cristiana no es en términos solamente de pasado, sino de que no solamente creyó en algún punto de su vida, sino que continúa creyendo. Esos son los términos en los que la Escritura habla de la salvación. Entonces, el verdadero cristiano no es alguien que habla de su salvación como algo que ocurrió en el pasado, sino como algo que ocurrirá en el futuro cuando el Señor venga a juzgar el mundo. Y mientras tanto, es decir, entre su salvación pasada, es decir, cuando creyó en el Señor, y en esa salvación futura de la cual esperamos, ¿cierto? En ese periodo, nuestra salvación es evidenciada por medio de una vida presente de fidelidad, es decir, de fe, de confianza, pero también de obediencia amorosa y agradecida hacia Cristo. De esa manera, entonces, hermanos, la salvación viene a ser no solo un concepto o una doctrina, sino una vivencia práctica. Fíjese que solamente el hecho de que usted entienda de que nuestra salvación también apunta a que estamos expectantes a esa salvación futura, transforma nuestra manera de ver nuestra vida cristiana, transforma nuestra manera de pensar acerca de nuestra seguridad de la salvación, y nos da temor del Señor también, ¿cierto? Nos da temor del Señor. Y también evita que nosotros caigamos en esos extremos que ya hemos mencionado, donde algunos acusan de esta doctrina de la seguridad de la salvación y de la gracia como de que lleva a las personas a que vivan no solamente en quietud, en pereza, en negligencia, sino también en otros casos a abusar, si podemos decir esa palabra, de la gracia, ¿cierto? A pensar que tiene derecho a una vida de libertinaje. Y yo creo que ha quedado bastante claro de que aquella persona que es un creyente verdadero y que está seguro de su salvación, de ninguna manera utiliza su gracia y esa salvación maravillosa que ha recibido para vivir una vida de excesos. Eso sería una muestra clara de que esa persona no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Entonces, pues precisamente esta doctrina deja de ser un concepto, hermanos, y se convierte en algo práctico, en algo vivo, en algo constante, que involucra no solamente lo que el cristiano fue en el pasado, sino lo que es en el presente y lo que será en el futuro. Así que, hermanos, ya hemos dicho que la salvación de los verdaderos cristianos es segura, al igual que la gracia de Dios en ellos.
Pero ¿puede el creyente verdadero, puede el cristiano en la práctica encontrar seguridad real de su salvación y de la gracia de Dios en su vida? Y lo que estoy preguntando aquí, hermano, es, claro, la Escritura nos dice, ya lo hemos visto a lo largo de estas 3 semanas, que el creyente verdadero está seguro en Cristo, porque es Dios mismo quien lo guarda. Pero en la práctica, es decir, en nuestra experiencia, y vamos a llamarle a esa experiencia subjetiva, nosotros podemos encontrar seguridad real de salvación, podemos encontrar formas de nosotros aferrarnos a esta seguridad en la práctica y en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano. Y bueno, para responder esa pregunta, yo creo que por lo menos hay cuatro cosas que tenemos que pensar y que tenemos que preguntarnos. La primera de ellas es, ¿tenemos una confianza presente en Cristo como en nuestro único y suficiente Salvador? Hermano, mire que Pablo le dice a la iglesia de Colosas que los creyentes serán salvados en el último día si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Mire eso, ¿cierto? Es exactamente lo que hemos estado hablando. Dice Pablo que los creyentes serán salvados. Miren cómo lo habla en términos de futuro, ¿cierto? Dice, aunque los creyentes sabemos que son salvos, Pablo nos dice que serán salvados en el último día si en verdad permanecen fundados, fundamentados, cimentados y firmes en la fe. ¿En cuál fe? Pues en la fe que tuvieron cuando, dice Pablo, cuando oyeron tiempo pasado el Evangelio, ¿cierto? Dice que sin moverse de la esperanza que el Evangelio trae. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la vida eterna, de la salvación, ¿cierto? Y el autor de la epístola de los Hebreos, en Hebreos capítulo 3, versículo 14, nos dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mire eso, ¿no? Dice que somos participantes de Cristo, es decir, de la herencia que tiene Cristo como hijo, ¿cierto? Lo veíamos ahora. Dice que somos partícipes de eso, con tal de que retengamos firme hasta cuándo, hasta el fin, nuestra confianza del principio. Mire eso, ¿no? La fe que continúa, la fe que prevalece, no la fe que se quedó en el pasado, sino la fe que continúa hoy, ¿cierto? Y más adelante ahí mismo en la carta, en la epístola de los Hebreos, el escritor de la epístola anima a sus creyentes a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Eso está en Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice que él está tratando de animar a los lectores a que sean imitadores de aquellos que por la fe, y miren esto, y la paciencia que heredan las promesas, ¿cierto? Es esa fe paciente, esa fe que persevera, ¿sí? Esa es la fe que hereda las promesas. Por lo tanto, todas las personas que han profesado fe en Cristo deben preguntarse si hoy continúan confiando en que sus pecados han sido perdonados y que van a llegar al cielo solamente por la obra de Cristo. Y en este punto yo le pregunto, hermano que me escucha, si usted muriera hoy mismo, si fuese en este mismo momento a la presencia del juez santo de nuestras almas y él le preguntara por qué debería dejarlo entrar al cielo, ¿usted qué haría? ¿Comenzaría a hablar de lo buena persona y de las buenas obras que según su propio criterio ha alcanzado? ¿O usted sin pensarlo 2 veces caería postrado delante de Dios y le diría que solamente por la obra de Cristo y su justicia que le ha sido impuesta? Esa es una muy buena pregunta.
Pero también hágase esta pregunta, ¿sí? Recuerde que estamos viendo cómo podemos encontrar en la práctica que esta doctrina efectivamente nos, nos comprueba que somos salvos y que la gracia del Señor está en nosotros hasta el fin. Como resultado de su fe, ¿usted mantiene una vida de devoción e intimidad con Cristo? Y yo creo que este punto es vital y al mismo tiempo una de las debilidades más grandes de muchos de nosotros como cristianos. Sin embargo, aunque luchamos con este tema de ir en oración al Señor, de buscarlo en su palabra, de tener espacios con Él, ¿cierto? En donde estamos solo nosotros con Él, eh, hablando con Él, adorándolo. Aunque eso es una lucha en nosotros, es claro en la Escritura, hermanos, que el cristiano debe ser alguien que anhela tener intimidad con Cristo. Y, y afortunadamente es Él mismo quien nos ayuda en ese propósito, es Cristo mismo quien nos llama y quien nos anima a que pasemos tiempos de intimidad y de devoción con Él, ¿cierto? Necesitamos ver evidencias de ese anhelo y de ese deseo de estar con Cristo. Ahí en la diapositiva ustedes ven algunos pasajes a los que pueden ir y ver cómo la Escritura habla acerca de estas cosas. Pero pregúntese también, hermano, de la misma forma en la que yo me lo pregunto, ¿hay evidencia en nosotros de la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo? No se trata de si usted va a una iglesia, yo no le estoy preguntando si usted va a una iglesia o si usted tiene conductas cristianas o si usted ha tenido experiencias subjetivas. Algunas personas dicen, ay, yo escuché una canción cristiana y lloré. Yo no le estoy preguntando si usted tuvo ese tipo de experiencias, sino que más bien lo que le estoy preguntando es, ¿puede usted ver en usted mismo y también otras personas pueden ver en usted que su vida está siendo guiada por Dios a un sendero de obediencia y devoción por Él y su palabra? Usted puede ver eso en usted mismo y las personas más cercanas a usted pueden ver que usted está siendo guiado por Dios y por su Santo Espíritu a obedecerlo, a amarlo, a servirlo. ¿Puede usted ver en su vida que está produciendo el fruto del Espíritu que solamente puede producir el Espíritu Santo en aquellos en quien habita? Y una pregunta más, pueden ver otros en usted y usted mismo puede ver en usted un patrón de crecimiento en su vida cristiana? Una de las maneras en que nosotros confirmamos nuestro llamado y elección es que nosotros continuamos creciendo, ¿cierto? En aquellas cosas en aquellas virtudes que siguen a la fe verdadera. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 10, que es un texto que hemos visto en la predicación de la palabra, cuando estudiamos la segunda carta de Pedro, se nos habla de que Pedro dice que añadid a la fe virtud, ¿sí? Y nos da una lista de cosas que vienen producto de la fe verdadera, es decir, son cosas que ocurren en la vida de un cristiano. Y esto pues también apunta a que nuestra seguridad de salvación es algo que va creciendo también, en la medida en que nosotros crecemos en madurez cristiana, crecemos en nuestra fe, el fruto del Espíritu Santo se hace cada vez más visible por medio de una fe que crece, de una obediencia que es activa, de nuestra renuncia al pecado. Pues esta seguridad de salvación, esta percepción subjetiva de nuestra seguridad de salvación, pues va creciendo, ¿cierto? Y le llamo subjetiva porque pues hay una seguridad objetiva que es la que viene de las promesas que están en la palabra de Dios, pero hay una percepción subjetiva, y no piense mal por favor de esta palabra subjetiva,
simplemente con subjetiva me refiero a que es esa percepción interior que la Biblia habla que tiene el creyente acerca de su seguridad, ¿sí? Y en ocasiones nosotros tenemos a personas que no están disfrutando de esta seguridad por causa de que viven, siendo cristianos verdaderos, están caminando en pecado, tienen pecados ocultos, no han venido delante de la presencia del Señor a confesar estos pecados, ¿sí? Y por lo tanto no pueden disfrutar de la seguridad de la salvación que Cristo ofrece, que el Evangelio ofrece, que el Señor ofrece. Y finalmente, ningún incrédulo puede encontrar consuelo cuando se responde estas preguntas con sinceridad. Es decir, no existe ningún incrédulo que pueda encontrar consuelo o seguridad al responderse esas preguntas con honestidad. Para ellos estas cosas solo deben producir temor de Dios, del juicio de Dios. Ellos están sin esperanza. Pero por el contrario, hermanos, lejos de creernos perfectos en todas estas cosas, ¿sí? Cuando nos vemos a la luz de estas preguntas que estamos viendo en la diapositiva, lejos de creernos perfectos en estas cosas, porque solamente cuando estemos en la gloria vamos a dejar de luchar con el pecado, con la pereza, con la inconstancia, pero los creyentes encontramos consuelo, encontramos esperanza, encontramos ese consuelo y esa clase de esperanza que nos menciona precisamente el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y quiero que lo lea conmigo y con esto terminamos el día de hoy, porque cuando nos miramos a la luz de estas preguntas que veíamos ahora, la respuesta del cristiano es esta respuesta de Pablo cuando se ve a sí mismo en la carrera, en el caminar de su vida cristiana. Dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la confianza que tiene un cristiano, hermanos. Miren el balance de Pablo, ¿cierto? Él mismo se veía a sí mismo todavía como en la lucha, no como alguien perfecto, sino como alguien que camina. Tampoco se veía como alguien estático, como alguien quieto, sino como alguien que camina, como alguien que está corriendo esa carrera, ¿cierto? Porque dice él que fue precisamente para lo cual Dios lo llamó, para ser como Cristo. Y ese es el anhelo de aquellas personas que efectiva y verdaderamente pueden tener seguridad de su salvación, seguridad de la gracia de Dios en ellos, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ellos, porque el Espíritu Santo de Dios les está transformando, les está santificando y finalmente los va a glorificar. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Oremos. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Yo, Señor, te ruego que estas cosas tú las introduzcas en nuestros corazones, Señor, que no se queden simplemente como texto, Señor, como palabras huecas, vacías, sino que tu Santo Espíritu, Señor, las coloque dentro de nosotros para que vivamos no solamente con un temor reverente por ti, sino, Señor, animados en vivir para tu gloria, caminando contigo, Señor, con fidelidad. Ayúdanos, porque somos débiles, Señor, porque si no fuera por tu Espíritu Santo morando en nosotros, sería imposible vivir de la forma en que tu palabra nos llama a vivir, Señor.
Y eso magnifica quien tú eres, Señor. Eso te hace digno de honor y de gloria, porque toda la gloria es para ti, Señor. Porque por ti fuimos hechos, pero también, Señor, por ti fuimos salvados. Y por ti, Señor, finalmente podremos estar delante de tu presencia, disfrutándote para siempre, Señor. Anhelamos el día en que estemos contigo para siempre, en que tus juicios sean ejecutados y que nosotros podamos alabarte, Señor, por tu bondad, por tus misericordias, pero también, Señor, por tus juicios. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres justo. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar cristiano. Guíanos, que tu Espíritu Santo en nosotros nos lleve a vivir para tu gloria. Te lo rogamos, Señor. Que esta doctrina de la seguridad y de la salvación, de la gracia en el creyente, nos lleven a ser diligentes, Señor, en amar, en cuidar nuestra salvación, no porque la perdamos, Señor, sino porque así es como tu palabra se refiere a aquellos que tú has salvado, como personas que se aferran a ti, Señor, que van contigo de tu mano, siendo guiados por ti, en obediencia, en amor, en fidelidad, en confianza. Señor, danos amor por Cristo, danos amor, danos deseo de estar en intimidad con Él. Te lo rogamos, Padre, quédate con nosotros en este tiempo, en este día. Señor, te ruego por mis hermanos, por todas las cosas que tú conoces, que tú sabes, y que yo desconozco y que mis hermanos desconocen, pero que tú no, Señor, porque tú eres soberano, porque tú eres Dios, grande, todopoderoso. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos, Señor, confiados de que recibiremos respuesta, porque oramos conforme a tu voluntad por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esta fue la tercera clase y terminamos la próxima semana con la cuarta y última sección de esta doctrina de la seguridad de la salvación y de la gracia en el creyente. El Señor les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga con ustedes. Un abrazo.